Hola. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar cuando estamos en un tratamiento de quimio o de radio? Con un tratamiento de quimio, el sistema inmunológico lo tenemos bastante debilitado. Las defensas del cuerpo están muy bajas y no pueden luchar bueno, no pueden luchar al 100% contra las posibles infecciones que podamos tener. Entonces, bueno, por precaución, hay muchos médicos que no quieren que uno se tatúe. Hay problemas de cicatrización. La piel, al tener el sistema inmunológico bajo de defensas, pues se regenera más lentamente. Entonces, si te tatúas puede haber más pérdida de pigmento y también puede haber infecciones profundas, ya que las infecciones de un tatuaje van hacia adentro. Puede haber más sangrado, un sangrado excesivo. Hay algunos fármacos que inyectan en los compuestos que se ponen en los enfermos que alteran la coagulación. Luego otra cosa es que, según vayas a tatuados, pues podéis tener más dolor o más irritación por la aguja, causada por la aguja. Esto de que la piel se regenere más lentamente, a ver, lo ideal son esperar 6 meses después de que se hayan acabado los tratamientos y de que vuestro médico os dé el ok de que ya están todas las analíticas perfectas, de que el sistema inmunológico ya lo tenéis más fuerte y de que la coagulación está bien. Siempre consultarlo con el médico, ¿vale? Hay algunos médicos que prefieren que pues los pacientes se hagan algún tipo de tatuaje pequeño. Pequeño, por ejemplo, lo que son cejas, porque al estar con al tú verte bien, vas a estar con el ánimo más fuerte y el cuerpo va a responder mejor a la enfermedad. Estos, digamos, médicos que dejan tatuarse, primero tienen que mirar las analíticas, que las analíticas, pues que no estén, no van a estar bien del todo, pero tampoco estén muy mal, y que hay algunos que también durante, digamos, los periodos ventana que ellos llaman, que es entre sesión o tratamiento y tratamiento, pues en ese tiempo pues se pueda uno tatuar que tenga un símbolo de resiliencia o que sea un amuleto o algo, muchas veces viene bien. Sí es verdad que, por ejemplo, ahora disponemos de la segunda piel, que, por ejemplo, para las infecciones es mucho mejor porque según te tatúas pones la segunda piel y ahí no entran bacterias. Luego están los tratamientos de quimio, perdón, de radio. En los tratamientos de radio está la piel excesivamente sensible en la zona en la que os irradian. Además, la piel puede estar roja, puede estar seca, descamada, incluso puede haber quemaduras leves, ¿vale? Entonces es muchísimo más elevado el riesgo de una lesión grave. Así todo, aunque no os vayáis a hacer el tatuaje en la zona irradiada, es conveniente esperar para que la piel vuelva a coger fuerza y elasticidad. Por lo menos, tarda meses e incluso años en volver a estar al 100%. Pero bueno, como mínimo sí es conveniente que esperar un año, ¿vale? Luego las cicatrices, por ejemplo, de cáncer, es conveniente esperar de 12 a 18 meses después de que se hayan cerrado. No desde que se hayan hecho, sino desde que se hayan cerrado, ¿vale? Porque la piel está más frágil y el color puede fijar de distinta forma que en el resto de la piel. Y entonces, bueno,
cuando pasas por encima de la cicatriz se va a notar, digamos, el salto de color. Y luego también están las reconstrucciones mamarias, que es conveniente esperar como 12 meses después de haber realizado el injerto, para hacer lo que es el tatuaje de la areola. ¿Vale? Bueno, si os ha servido, le dais like, suscribís y nos dejáis comentarios.